Personas que trabajan en servicios médicos, ¿han tenido experiencias paranormales o sin explicación lógica? Estoy pronto a servir en el área de primera respuesta médica, y quisiera saber cuántos de ustedes han tenido malos momentos en turnos nocturnos e inclusive diurnos. Los leo. Mi hermana es enfermera de un hospital público del Estado de México en el cual solo se atiende a trabajadores del Estado. El hospital en cuestión habilitó una área exclusiva para enfermos de COVID-19, si bien menciona que no fue la mayoría, sí fue un alto porcentaje de pacientes los que murieron en esa área durante el pico de la pandemia. El hospital dejó de atender a pacientes de COVID debido a que bajaron los ingresos y en el pasillo para llegar a esa área dice que se siente un frío irracional y una sensación de que te siguen. Ella fue testigo de que muchas personas internas por COVID no pudieron despedirse de sus familiares en persona y dejaron muchas deudas y pendientes en vida. A escondidas de las autoridades del hospital, el personal permitió que entrara una mujer a hacer una limpia o una especie de liberación espiritual para las almas en pena de lo que fue el área COVID se sintiera con normalidad. ¿Lograron que las cosas se tranquilizaran? Mi hermana no es muy creyente de esas cosas, pero sí dice que el ambiente se relajó en ese pasillo. También trabajó muchos años en un hospital privado de la zona de Interlomas muy famoso. En el área de pediatría durante las guardias nocturnas les apagaban las luces y les movían de lugar las cosas. Ella muy relajada mencionaba el nombre de sus niños, como le decía a los pacientes que recién había fallecido y les pedía que no molestaran. Ella tiene un carácter muy fuerte y ya está acostumbrada. Cuando estaba pequeño estuve internado por una infección en el estómago y pasé un par de días con una sonda en la nariz inmóvil en la cama del hospital. En la cama de al lado estaba otro niño que no tenía cabello ni cejas, con la edad entendí que tenía cáncer. En todo ese tiempo que estuve ahí compartimos un juguete que era como un querosel con bolitas que al presionar un botón hacía girar rápido a forma de centrífuga las bolitas. Días antes de que me dieran de alta desperté una mañana y el niño ya no estaba, me dijeron que se había curado y su mamá se lo había llevado. Después de casi 20 años de eso un día mi hija se enfermó de la garganta y la tuvieron que operar. Fue algo pequeño pero estuvo 3 días en el hospital para evitar infecciones. Al llegar a la casa me contó que la había pasado bien porque un niño sin pelo ni cejas le había prestado su juguete para que no se aburriera. El juguete era un querosel de bolitas que giraban. Mi mamá fue enfermera por muchos años en el Hospital San Juan de Dios y en Hospital de Niños. Ella confirma que ahí asustaban, pero ella nunca se encontró nada ella hacía turnos nocturnos y eran una experiencia digna de una película de miedo. Hay una anécdota de un guardia de seguridad que ella conoció que un día llegó a recepción descompuesto y muerto del miedo, hasta se vomitó en recepción. La cosa es que hay una leyenda en el Hospital San Juan de una enfermera / doctora que después de salir de trabajar fue atropellada por un carro dejando su cara toda despedazada, y obvio murió. La vara es que era de noche y el guardia nota a una enfermera yendo a una parte del hospital que estaba sola y oscura. El guardia le pregunta a la enfermera qué es la vara y cuando la enfermera se dio la vuelta tenía la cara toda hecha mierda como un zombi y el pobre guardia salió huyendo hasta recepción donde se colapsó por ese encuentro. Aunque nunca hubo pruebas de que de veras se encontrara eso y mi abuelo materno, que nunca lo conocí, fue farmacéutico del San Juan de Dios y decía que la leyenda de la monja que ronda el hospital es verdadera. Trabajo en la noche incluido el fin de semana, doy mantenimiento y calibración a los equipos de una empresa y en la mañana arranco todo para que cuando entre el personal a las 7 de la mañana ya esté funcionando. Un sábado por la tarde falleció una persona externa que hacía labores de impermeabilizado al caer de una altura de 10 metros, yo me enteré cuando llegué a trabajar en la noche ya que no nos permitieron entrar a esa nave en lo que limpiaban y hacían el peritaje. Al día siguiente ya pude continuar con mi rutina normal y como a las 2 de la mañana comencé a escuchar algunos susurros y balbuceos, y lejos de asustarme me daba una gran curiosidad acercándome al lugar de donde provenían, exactamente donde había caído esa persona, ya que aún estaba cubierta por aserrín para absorber la humedad que había dejado el proceso de limpieza. Por más que intenté no pude ubicar la fuente de los sonidos ya que era envolvente, y parecía venir de todas direcciones. Después de varios minutos dejó de escucharse y seguí con mi trabajo. Un par de días después estaba trabajando en la misma área y uno de los vigilantes llegó con una veladora para colocarla en ese lugar. Me comentó que estuvo presente en el accidente y durante sus recorridos al pasar por el sitio. Escuchaba el mismo sonido que hacía el accidentado cuando agonizaba ahogándose con su sangre debido a las lesiones que sufrió con la caída. Yo solo lo escuché en esa ocasión, pero de acuerdo con los vigilantes, duró aproximadamente un mes y durante ese tiempo a diario le colocaban una veladora y se persignaban al pasar. La mía no fue en un hospital pero tenía 16 años, dormía en una habitación que era antes un garaje.
La misma estaba refaccionada y era cómoda, solo un portón de metal había quedado, pero el mismo no era feo a la vista. La habitación sí era bastante grande, lo suficiente para ser un pequeño departamento, y yo no tenía muchos muebles para llenarla más que el escritorio, un pequeño ropero y una cama simple. Sí había una especie de perchero para colgar ropa a la vista. Ahí tenía mis camperas y un traje que me había prestado, en el cual ronda esta anécdota. Era invierno y la pieza estaba helada, me encontraba en la cama a medio sueño sin luz en el cuarto. Todo estaba oscuro, ya entrada la madrugada. Me había quedado despierto hasta tarde jugando en la PC que tenía en el escritorio, el cual estaba a menos de 1 metro del pie de mi cama. Fue de repente, el teclado comenzó a sonar como si alguien estuviese tecleando muy rápido y fuerte. Duró 3 o 4 segundos hasta que me desperté y me animé a ver. Temblando en la cama me di vuelta a ver qué estaba pasando y no había nadie, nada, que pudiese haber hecho sonar el teclado así. Me asusté, como la gran mierda, el corazón me latía a toda máquina. Peor cuando vi a una persona parada al lado del perchero. Alto, flaco, de postura firme. Bigote, rasgos fuertes, y lo peor era que sus pies no tocaban la tierra. Lo vi y no fue repentino. Se quedó mirando unos segundos la pared y yo parpadeé varias veces para asegurarme. El terror fue tal que prendí el velador y me tapé hasta la cabeza. Estaba petrificado de miedo. Tenía los ojos abiertos debajo del velador cuando empecé a escuchar el teclado de vuelta. Grité, mamá. Muy fuerte, no me da vergüenza decir que mi vieja me acompañó en este episodio como en otros tantos. Más de grande dejó de pasarme, ¿era algo de la edad por ahí? Mi vieja abrió la puerta y le conté lo sucedido. Mi mamá, no sorprendida por la cuestión, me mostró la fotografía de una persona la mañana siguiente. Resulta ser que el traje prestado, que tenía en mi perchero, era del difunto suegro de mi hermana. La fotografía confirmaba que era el al que había visto en mi habitación. Yo no lo había conocido y no había visto nunca esa fotografía. Dejé un bloc de notas abiertos durante las noches para saber si aquella persona quería decir algo. Nunca escribió nada.